tiene un pozo, ¿sí? Se cae misionera, ¿sí? Es raro, misionera vive en el piso, ¿sí? Por eso le uso de ejemplo. Entonces ustedes de acá la ven y dicen, uy, pobre Alicia, se cayó. ¿Qué es eso? Lástima, ¿sí? Ahora si ustedes bajan de acá corriendo y van y la levantan y la sacan del pozo, aparte de un dolor de cintura que van a tener, eso es misericordia, ¿sí? Eso es lo que Dios hace por nosotros. Misericordia es el amor en acción, es hacer algo por aquel que sufre, ¿sí? La misericordia de Dios nos alcanza. Muchas veces pasamos situaciones complejas en nuestra vida que nos hacen creer que, uy, Dios se olvidó de mí, estoy lejos de la misericordia, la estoy pasando tan mal que no sé por qué Dios no me escucha. Elegí este tema para hoy, el Señor lo puso en mi corazón a propósito de todo este tema de Nico. Tantos años que clamamos por la salud de Nico. Hoy yo les decía, imagínense, pónganse en el lugar de los padres de Nico, ¿sí? Cuando a Mateo le agarra algún dolor de cabeza que frecuentemente le agarra, nos ponemos mal porque se descompone, vomita, qué sé yo, el día de la obra estrellista, el último día que todo había terminado, nosotros tuvimos que salir corriendo con Mateo vomitando. Y la verdad que nos pone mal como papá. Imagínense los papás de Nico. La misericordia de Dios. Rogamos por la misericordia de Dios. Ahora la misericordia de Dios nos sigue y nos alcanza, ¿sí? Y nosotros también debemos ser instrumentos de misericordia. Nosotros debemos usar de misericordia. Así como Dios la tiene con nosotros, nosotros debemos usarla con los demás. Vamos a abrir nuestra Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 13. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, del 1 al 13. La misericordia de Dios nos alcanza. Aunque las circunstancias sean adversas, aunque todo venga de cabeza, aunque todo esté pata para arriba, la misericordia de Dios nos alcanza, ¿sí? Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículos 1 al 13, dice así la palabra del Señor. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y lo trajo a la casa de Maquir, al de hijo de Amiel, en Lodebar. Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefibosé. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no temas, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a tu siervo, así lo hará tu siervo. Mefibosé dijo a tu siervo Mefibosé, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefibosé un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefibosé. Y moraba Mefibosé en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. La misericordia de Dios nos alcanza, siempre nos alcanza. Aunque nosotros a veces somos
implacable para eludirla, para esquivarla, para tratar de no usarla, como que no es para nosotros. Miren, en mayo de 2013 la ciudad de Nueva York se conmovió con una noticia. Buscaban a un tal Jack Smith. ¿Sí? ¿Quién es Jack Smith? Toda la ciudad buscando a Jack Smith. Lo buscaban por la televisión, lo buscaban por los medios, los diarios, la radio, ¿sí? Lo buscaban investigadores privados. Jack Smith era el acreedor de una herencia cuantiosa y grandísima. Un tío de él lo había nombrado como único heredero, no tenía otro pariente, y lo buscaban a este Jack Smith por todos lados. Esto fue en mayo del 2013. Para el mes de octubre del 2013, habían pasado 6 meses, ¿sí? 6 meses, lo encontraron a Jack Smith. Toda la ciudad se conmovió nuevamente porque habían encontrado a Jack Smith. Jack Smith pasaba a ser el millonario más afortunado que jamás había tenido la historia en la ciudad de Nueva York. Cuando lo encontraron a este hombre, Jack Smith, no dijo una palabra. No dijo una palabra. Lo encontraron en un barrio muy pobre de las afueras de Nueva York, entre un grupo grande de indigentes. ¿Y saben por qué no dijo una palabra? Porque hacía 5 días que estaba muerto entre un montón de cartones. Víctima del alcohol, de las drogas, Jack Smith había muerto. Para Jack Smith estaba preparada una bendición enorme que nunca recibió. La misericordia de su tío no lo alcanzó. ¿Sí? Muchas veces nosotros operamos de esta manera y la misericordia de Dios no nos alcanza. Tenemos una cintura especial para esquivar. Le escapamos a la misericordia de Dios. Miren, el amor profundo que existía entre David y Jonatán selló un pacto de amistad que perduró en el tiempo entre ellos dos. David y Jonatán, amigos, ¿sí? Ahora, aún después de la muerte de Jonatán, David procuró cumplir con este pacto de amor que tenía con su amigo. Mire, el pacto está en el primer libro de Samuel, capítulo 20, 14 al 17. Yo se lo leo. Dice así: y si yo viviere, dice Jonatán, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mí y de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No deje que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Y así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: retíralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Dos amigos que habían establecido un pacto de asistencia en el futuro. Dos amigos que, a pesar de las circunstancias que los rodeaban, eran amigos. Yo te pregunto, ¿se puede ser amigo del hijo de tu peor enemigo? Es complejo esto, ¿no? Es complejo. Porque Jonatán era hijo de Saúl, y Saúl aborrecía a David. ¿Por qué lo aborrecía? Miren, Saúl es el primer rey ungido de Israel, ¿sí? El profeta Samuel lo unge como rey y Saúl empieza a reinar. Empieza bien, pero al tiempo de empezar, el poder lo corrompe y se enloquece. Y empieza a hacer cosas por las de él, como que él todo lo puede resolver, como que tiene el poder absoluto para resolver y disponer de todas las cosas. Y no tiene más en cuenta a Dios para hacer las decisiones del reino. Entonces Dios lo desecha y levanta a David en su lugar. Todavía era rey Saúl, pero Dios empieza a poner los ojos en David, un varón cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. Entonces David empieza a tener éxito en las batallas. David salía en el nombre de Saúl a pelear por el reino de Saúl, pero en el nombre de Dios. Y las victorias lo seguían. Entonces cuando volvía, la gente lo victoriaba. Y como dice así el libro de Samuel, decía que cuando David venía, decía: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Y el pueblo lo mimaba. Y esto lo puso celoso a Saúl y lo odiaba. Y lo quería matar. Pero Jonatán, hijo de Saúl, decía: no, David es el ungido de Dios. Mi padre está procediendo mal. ¿Cuántas veces nosotros no somos capaces de juzgar
con rectitud lo que tiene que ver con la palabra de Dios y somos influenciados por la amistad o por el parentesco y decimos, no, esto es bueno, esto es tolerante. Lo que es como Dios marca es de una sola manera y no hay otra forma. La misericordia de Dios nos sigue y a veces no nos alcanza porque nosotros la esquivamos. Saúl, padre de Jonatán, aborrecía a David, pero el pacto seguía fortalecido. El pacto que estaba entre ellos seguía y habría de perdurar en el tiempo. Es como los pactos que Dios establece con nosotros. Mire, dice Jeremías 31:33, y este seguro que lo saben de memoria: he aquí que vienen días en que un nuevo pacto haré. Yo escribiré mis leyes en su mente y corazón. Ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Un pacto firmado por Dios para con Israel y para con nosotros, ¿sí? Los pactos de Dios no perecen en el tiempo. Su amor, su misericordia y perdón traspasan las barreras del tiempo y son parte de la vida de aquellos que deciden establecer un pacto con Dios. Pero ¿quién decide? Yo decido establecer un pacto con Dios. Dios me invita amorosamente a establecer un pacto con Él. Él quiere escribir su ley en mi mente y corazón para que yo sea su pueblo. Tengo que aceptar esa condición. Si no acepto esa condición, no hay pacto. El pacto es entre dos partes que proponen las partes para el pacto. Y las dos partes deben ponerse de acuerdo y así firmar el pacto. Los pactos de Dios son eternos. El pacto de Dios es para bendición de su pueblo siempre. La misericordia nos alcanza cuando estamos dentro del pacto de Dios. Vamos a ver algunas cosas del texto. Primero vamos a ver algunas condiciones de la vida de David, ¿sí? Uno de los integrantes de este pacto. Lo primero que dice el texto: David tenía el reino, estaba bien. Si ustedes se fijan en el mapa del fondo de su Biblia, van a ver el alcance que había tenido Israel, la dominación sobre todas las tierras en la época de David. No tenía guerra prácticamente con más nadie porque había derrotado a los enemigos de Israel. Estaba re piola, re tranquilo, Dios lo había bendecido, Dios había confirmado su reino. ¿Qué se tenía que hacer problema por alguien de la familia de Saúl? Su peor enemigo. Sin embargo, David no olvidó el pacto. No olvidó el pacto que había firmado. Y dijo, lo primero que dice, el primer versículo: ¿ha quedado alguien de la familia de Jonatán para que yo haga misericordia? ¿Ha quedado uno? El corazón de David estaba inquieto, era un corazón inquieto, era un corazón que no podía estar tranquilo, siempre pensaba que debía hacer algo más por Dios. No pensó en el mal proceder de Saúl y no quiso tomar revancha, ni quiso sacar provecho de todo lo que le había tocado, sino que pensó en el pacto que había firmado con Jonatán. ¿Ha quedado alguien para que yo haga misericordia? El corazón de David estaba dispuesto a cumplir los pactos preestablecidos y a respetar las promesas realizadas. ¿Quién sabe el preámbulo de la Constitución? A ver, recitalo. No los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso Federal Constituyente, por voluntaria elección de la provincia que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes. Ahí nomás. ¿En qué dijiste? En cumplimiento de pactos En cumplimiento de pactos preexistentes. Esto dice el preámbulo de nuestra Constitución. ¿Qué otro pacto recuerdan? A ver, ¿quién recuerda un pacto? Levanten la mano. El Pacto de Olivos, ¿sí? El Pacto de San José de Costa Rica, que establece el buen trato a los presos. El Pacto de la Moncloa, que es el pacto que firmaron en España cuando terminó la dictadura de Franco. Dijeron, bueno, basta, ni vencido ni vencido, vamos para adelante, ¿sí? ¿Saben qué es el TIAR? ¿Quién se acuerda del TIAR? Mario se acuerda del TIAR. Los que hicimos la Constitución nos acordábamos del TIAR. Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Un pacto firmado entre todos los países de América que nunca se cumplió. Solo Perú cumplió este pacto cuando nosotros estuvimos en guerra con Malvinas. Chile y Uruguay rompieron este pacto y otros tantos lo hicieron también, ¿sí? Muchos pactos se han roto, han sido parte de la historia como pactos rotos.
Pero los pactos de Dios son eternos. Y los pactos de Dios alcanzan a la misericordia del hombre, la misericordia de Dios sobre el hombre. El corazón de David era conforme al corazón de Dios. Por eso estaba movido a cumplir los pactos que había establecido. Mire, era un hombre simple, ¿eh? No vayan a creer que era un tipo complicado. Pero la simpleza de su humanidad no impedía que cumpla los pactos. Porque a veces la gente piensa, el rey David cumplía los pactos porque era el rey David. Cuando usted le dice a la gente, mirá, no tenés que mentir, el Señor Jesús, ¿qué haría en tu lugar? Pero era el Señor Jesús. Pero ¿y si vos sos un hijo de Él? Y Él vive en tu corazón. Entonces tenés que vivir como Él vivía. Porque la gente tiene una idea tergiversada de esto. El rey David, sí era el rey David, pero era una persona simple y humilde de corazón. Su simpleza y su humanidad no eran un pretexto para no cumplir los pactos. El pecado de su vida tampoco fue un pretexto. Uy, Señor, yo soy un pecador, vos sabés que soy débil, Señor, la carne es débil. ¿Sí? ¿Se acuerdan como decía que la carne es débil? ¿Sí? Y con eso justificamos que hacemos lo que queremos, porque la carne es débil. No. El pecado en su vida no fue una excusa. La confesión del pecado fue la llave de su éxito. ¿Qué dice David? Mientras callé en mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Él se da cuenta de que, aunque tiene pecado, debe confesarlo delante de Dios para que Dios lo perdone y arranque de nuevo. Pero esto, muchas veces en la vida de los creyentes no pasa. El creyente tiene la conciencia cauterizada y el pecado es como que ya no es algo de la vida cotidiana y no es pecado, si todo lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Se aleja de la misericordia de Dios y la misericordia de Dios no lo alcanza y vive una vida de constante derrota. La confesión del pecado fue la clave de su éxito. El perdón de Dios fue el obrar que movía a David a seguir adelante. Y la dependencia absoluta de Dios fue la clave de su victoria. Nada encaró David sin depender de Dios. ¿Cuántas veces me choco contra la pared porque creo que yo lo puedo hacer? Yo. No sé si le pasa a usted. Yo. ¿Saben las veces que me doy contra la pared creyendo que yo lo puedo hacer? Hasta que después vuelvo y digo, Señor, te pido que me ayude. Por favor, parecía fácil, pero no puedo. David, cuando va a enfrentar a Goliat, ¿sí? Terrible gigante, ¿sí? Es más o menos como si Mateo se pusiera delante de Daniel. Algún día tenemos que representar a David y Goliat. La iglesia de Flores lo hizo. ¿Sí? Bueno, vamos a ponerlo a Mateo y a Daniel, seres humanos. Esa es la diferencia. ¿Sí? Entonces David, ¿qué le dice a Goliat? ¿Cuáles fueron las primeras palabras para Goliat? Le dice, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo, el chiquitito le dice, vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel. No vengo solo. David todo lo que hacía, lo hacía en el nombre de Dios. El corazón de David era un corazón conforme al corazón de Dios. Era una persona que pecaba, sí. Que pedía perdón, sí. Que se arrepentía, sí. Que buscaba la dirección de Dios, sí. Esa era la clave de su victoria. Por eso su corazón era un corazón inquieto por hacer el bien. Vamos ahora a hablar del otro personaje. Vamos a hablar de este personaje que tiene nombre brasileño. Miren, hoy contaba la letra, me fijo C. ¿Sí? Si cuentan las letras, da 8, o sea, 7 a 1. ¿Sí? Lo que le pasó a Brasil este año. Bueno, este personaje que tiene nombre brasileño, me fijo C, era hijo de Jonatán, el mejor amigo de David. Hijo de Jonatán era el mejor amigo de David. Unas páginas más atrás de lo que leímos hoy van a encontrar la historia de él. Una historia muy triste. Muy triste. Cuando él era bebé, al poquito tiempo de nacer, usted sabe que los bebés se los daban una nodriza para que los críe la madre, no, que no perder tiempo con bastante pelo. ¿Sí? Se lo dan a la nodriza y a la nodriza se le cae y se le quiebran las dos piernitas. Estamos hablando de unos 4.000 años antes. No había tafirón, no había ibuprofeno, no había, ¿cómo se llama? Bueno, eso tiene. Sí, no había nada. No había nada. ¿Se imaginan el dolor de esta pobre criatura? No había radiografía para ver cómo le iban a quedar los huesitos, así que los piecitos le quedaron todos torcidos, magullados, un desastre. Pobrecito.
generación de laosianos. ¿Se acuerdan de los laosianos? Estos chiquitos que pedían en los semáforos, que tocaban el acordeón, todos tenían o la manito rota, la patita rota. ¿Ustedes saben que se lo rompen cuando nacen? Se lo rompen cuando nacen, para que puedan pedir y den lástima. Y es una práctica que hoy en día se sigue practicando en muchos países. Terrible, ¿eh? Me duele de solo pensarlo. Fíjense, este era pobre Melfibosé. Nació y a esta mujer se le va a caer de la mano. Quebrado de ambas piernas, muerto de dolor. Aunque era el nieto del rey, aunque era de la familia real, el dolor lo acompañaba y... El dolor lo acompañaba, si no había forma de calmarlo. Y este chiquito con las piernas quebradas fue creciendo. No hubo cura para él, aunque era de la familia del rey. Encima, su padre Jonatán estaba enfrentado con su abuelo Saúl el rey por las injusticias que Saúl cometía con David. Entonces, la misericordia de Dios como que se alejaba del pobre Melfibosé. Transcurrió su vida entre dolor y sufrimiento, hasta que después de la muerte de su padre y de su abuelo en batalla, cuando David toma el trono, él termina exiliado y escapado en medio de la pobreza. ¿Saben por qué? Porque Melfibosé dijo: si mataron a toda mi familia y ahora David es el rey y Saúl lo quería matar a David, seguro que David me va a cortar la cabeza. No conocía el corazón de David y se escapó. Dice la palabra que transcurrió su vida entre dolor y sufrimiento, ¿sí? Y se fue en medio de la pobreza a vivir en un lugar llamado Lodebar. ¿Saben qué significa Lodebar? La palabra Lodebar significa sin pastos. ¿Qué significa Lodebar? Sin pastos, ¿sí? Era un lugar muy pobre, donde iban aquellos que tenían unas pocas ovejas o cabras, ¿sí? Que podían comer lo más ralo del pasto, lo más cercano al piso. Estaba al oriente del Jordán, ¿sí? Al oriente del Jordán son las tierras más áridas. Ahí, si ustedes se fijan en su Biblia, van a ver en el mapa de Palestina que todo lo que está para este lado del Jordán, para el este, está pintado de verde. Eso se llama la medialuna de las tierras fértiles. Pero del otro lado del Jordán está el desierto y no hay nada. Allí fue a parar este muchacho, tirado en medio de la pobreza, olvidado del mundo, pobre y sin recursos, sin esperanza. El hijo de un príncipe terminó como un mendigo. ¿Y saben algo más que agrava la situación de Melfibosé? No había acción social en esa época. Las iglesias no tenían departamento de acción comunitaria y el gobierno no tenía medicina gratis. Así que el que estaba enfermo, si no tenía una fortuna o no se podía curar, cuanto antes se moría mejor, porque nadie se ocupaba de él. ¿Recuerdan cuando el Señor andaba caminando por la ciudad de Jerusalén y veía a la gente alrededor de los estanques esperando un milagro? Cuando el Señor se cruza con Bartimeo, sí, Bartimeo a los gritos le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, porque no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Una persona enferma no se podía valer, no podía ganar su sustento y era olvidada. El mundo no siempre fue como lo conocemos nosotros aquí en la capital, ¿eh? Y hoy en día es bastante cruel. Cuando ustedes leen los cuentos de los hermanos Grimm, ¿sí? Cuando ustedes leen, por ejemplo, Hansel y Gretel, nosotros decimos un cuento para chicos, no es un cuento para chicos, o Pulgarcito. Esa es la historia real de lo que hacían los padres cuando no podían alimentar a sus hijos, los llevaban al bosque y los abandonaban, porque no les podían dar de comer. Y si eran nenas, más todavía. ¿Por qué? Porque no servían para trabajar. El mundo ha sido muy cruel. En la época del Señor Jesús, los enfermos eran sacados fuera de la ciudad, que no me contagien, porque si me contagio yo tampoco puedo trabajar, entro en ese círculo, me muero, no me atiende nadie. ¿Por qué el Señor se ocupa tanto de las viudas? Porque no había quien se ocupe de ellas. Porque el primer problema de la iglesia primitiva es la atención a las viudas. Porque no había quien se ocupe de ellas. Imagínense 2000 años antes, este pobre Melfibosé, viciado, olvidado del mundo, en un lugar que no hay pasto, que no hay ningún tipo de riqueza. De allí
lo fue a buscar David. Miren, no tenía él fortuna propia ni nada que lo pudiera auxiliar. De allí lo fue a buscar David, sin más obligaciones que la de un antiguo pacto que había realizado con alguien que ya estaba muerto. Se murió Jonatán, podía haber quedado libre. No, pero él nunca olvidó el pacto que había hecho con Jonatán. Fiel a su palabra, David restituye a Mefibosé lo que por distintos avatares de la vida le había sido negado. No debe ser difícil para nosotros vernos retratados en la vida de Mefibosé. Aunque no estemos lisiados de las piernas, nacimos de una raza rebelde y condenada a muerte por sus pecados, como la familia de Saúl. Saúl estaba condenado a muerte, a terminar su reino por su constante pecado, por desafiar el nombre de Dios, por hacer las cosas como a él le parecía. Entonces la misericordia de Dios se acortó para Saúl, terminó con la familia de Saúl. Nacimos de una raza rebelde y vivimos en un mundo deformado y paralizado por el pecado que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Está todo tan confundido que ya no terminamos sabiendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Confundidos por el proceder del mundo. Vivimos paralizados por el pecado que hace que nos veamos a veces como gente rara que no hace determinadas cosas. Vivimos en lo de barro, tierra sin pastos espirituales para alimentarnos. Gastamos nuestros recursos en cosas que no edifican, pero que nos anestesian, nos hacen olvidar por un momento que estamos alejándonos de la misericordia de Dios. No nos damos cuenta de que cada vez estamos más flacos espiritualmente y que pronto moriremos de hambre espiritual si no tomamos alguna medida. Hambrientos, indefensos, lejos de Dios, sin Cristo y sin esperanza. Así está el mundo que nos rodea. Y muchos creyentes que habitan dentro de la iglesia. Una cosa es venir a la iglesia y otra cosa es estar lleno espiritualmente. Son cosas absolutamente distintas. David tenía un montón de generales que andaban en la victoria junto con él, pero no tenían el corazón conforme al corazón de Dios que tenía David. En la iglesia hay muchas personas que están dentro de la iglesia, pero que no tienen el corazón de Dios como para alcanzar la misericordia de Dios. Que siguen pensando que pueden manipular a Dios o hacer que Dios haga según ellos quieren. Y viven fuera de la misericordia de Dios. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Que a pesar de esto Dios nos buscó y nos busca. Nos encontró, nos libró del temor, nos bendijo con toda bendición espiritual, nos alimentó sentándonos a su mesa, nos dio la oportunidad de ser hijos del Rey nuevamente. ¿Por qué hizo esto Dios conmigo en primer lugar? Fue por cumplimiento a su pacto, ¿sí? Escrito en mi mente y en mi corazón. Un pacto que yo tuve que reafirmar y decir, Señor, quiero ser parte de tu pacto. Un pacto de amor y gracia que desde antes que yo existiera ya me había elegido para comer a su mesa. Su misericordia y amor siguen vigentes cada día. Siguen igual de vigentes cada día. Me sigue amando y me ama cada día más. ¿Por qué entonces me empeño en no sentarme a su mesa? ¿Por qué entonces me arrastro como un lisiado cuando Él está dispuesto a tomarme de la mano y a 100 caminos alcanza? El asunto es que nosotros no la esquivemos cuando nos alcanza. ¿Escuchan? Vamos a ver. El caballero. Les decía que la misericordia de Dios nos alcanza. A pesar nuestro, a veces, nos alcanza. Muchas veces oramos por la vida de las personas. Clamamos a Dios por personas que ni conocemos. Clamamos a Dios por personas que tienen problemas. Y el Señor en su infinita misericordia los bendice. Y no tienen más problemas por la misericordia que Dios tiene, nada más. Pero cuán bien podrían vivir si vivieran dentro de la misericordia de Dios. Ahora, ¿por qué seguir comiendo afuera con el perro si podés comer en la mesa del Señor? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo, dice el Señor.
Señor te invita a comer a su mesa. ¿Por qué le esquivas? Yo les pido que hagan un examen de conciencia y vean realmente si su corazón está conforme al corazón de Dios. Si estás viviendo de acuerdo a como Dios quiere, o andás por los pastos de lo de barro, donde no había pastos, donde todo era sequedad, donde todo era miseria, y estás anestesiado por las cosas que el mundo te ofrece. Pero ojo que esto se acaba. No hay poco que no alcance, ni mucho que no se acabe. Cuando se acabe lo mucho, entonces volvés a necesitar la misericordia de Dios. Deja que la misericordia de Dios te alcance. No la esquives. Este pobre Mefibosé no la esquivaba más que por una inocente idea de temor. ¿Sí? ¿Por qué la esquivas? ¿Por qué no te sentás a la mesa del Señor y permitís que la misericordia del Señor te alcance? Vamos a orar. Padre amado, te alabamos, te agradecemos, Señor, porque hasta aquí nos has bendecido. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados que nos alejan de tu misericordia. Señor, aquellos pecados que ofenden tu nombre y hacen que no nos puedas bendecir como querés bendecir. Señor, queremos rogarte el perdón de estos pecados, como David lo hacía, Señor, cuando se equivocaba, pedía perdón, quería restablecer el pacto contigo. Pero ayúdanos, Señor, a no restablecer y romper constantemente este pacto, sino a vivir de acuerdo a tu voluntad. Padre Santo, queremos vivir dentro de tu misericordia, para que puedas obrar con libertad en medio nuestro. Padre, queremos que abra los ojos de nuestro entendimiento para ver el obrar de tu Espíritu en medio de tu pueblo. Señor, queremos que esta misericordia alcance la vida de Nico. Te suplicamos, Señor, por él. Te suplicamos por su familia. Padre, que tu misericordia lo alcance y obre el milagro de sanidad que tanto deseamos en su vida. En el nombre de Jesús. Amén. La semana que viene vamos a estar hablando de ministrando en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es ministrar? Ministrar viene de la palabra administrar, ¿sí? Es manejar los recursos de otro. ¿Sí? Ministrando en el Espíritu Santo es administrar los recursos que el Espíritu Santo me da para que extienda el mensaje de salvación. Una cosa que a veces está muy mal comprendida, muy mal manejada y lo tomamos como un fetiche. Vamos a hablar de eso, de ministrar en el Espíritu Santo. Así que estoy orando por esta semana, estoy orando por Nico y estoy pidiéndole al Señor que hable a su corazón como lo está haciendo a mí. Vamos a despedirnos escuchando un postludio y después salimos y nos retiramos. Dios les bendiga muy ricamente. No se olviden de orar por nosotros.